Que Yahú sea Tov para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel. Por favor, pongámonos todos en pie. Precisamente en este momento exactamente tenemos la conjunción entre el sol, la luna y la tierra. Así que familia, Rosh Chodesh Sameach, nada más que para poder dar inaugurado este nuevo mes, este segundo mes, vamos a escuchar las trompetas de plata, que eso es lo importante de la mitzvah del mandamiento. También en el día de su alegría y en sus días solemnes, y en los principios de sus meses sonarán con las trompetas sobre las ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de ofrenda de Shalom, que ellas sean para ti por memorial delante de tu Elohim. Yo soy Yahú, tu Elohim. Canten con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, aleluya de Jacob. Aclamen con júbilo, entonen canción y tañan el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toquen el shofar en la renovación, en el día de nuestra fiesta. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Elohim de Jacob, lo constituyó como testimonio en Joseph cuando salió por la tierra de Misraim. Todos por favor en Cabaná. Vamos a escuchar las trompetas para dar inicio de esta celebración. Baruch atah Yahu Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al tekiyat hatzorot. Amén. Bendito eres tú, Yahú nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has bendecido con tus preceptos y tus mandamientos. Nos has ordenado referente a sonar las trompetas. Con el sonido de las trompetas damos por inicio a este nuevo mes que pueda ser bueno para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel. Por favor, todos. Oh Yahú, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, haz de este mes por venir uno de bien y bendición, otórganos larga vida, una vida de paz, de bien, de bendición, de sustento y vigor, una vida marcada por reverencia por ti y terror al pecado, una vida libre de vergüenza y reproche, una vida de prosperidad y honor, una vida en la cual el amor a la Torah y el temor a Elohim nos anima, una vida en la cual los deseos de nuestro corazón sean cumplidos para bien. Amén. Amén. Te imploramos, oh Elohim, libera a la cautiva Israel por el gran poder de tu mano derecha. Amén. Acepta la plegaria de tu pueblo, elévanos, purifícanos, oh reverenciado. Te suplicamos, oh Todopoderoso, cuida como la pupila de tus ojos a aquellos que buscan tu unión. Bendícelos, purifícalos, ten piedad de ellos. Ofréceles siempre tu justicia. Todopoderoso Kadosh, guía tu rebaño en tu Kedushá. Único y supremo, torna a tu pueblo, quien recuerda tu Kedushá, acepta nuestra súplica y despierta ante nuestro grito. Tú que conoces todas las cosas escondidas, bendito sea su nombre esplendoroso por toda la eternidad. Amén. Amén. Aquel que obró milagros para nuestros padres y los liberó de la esclavitud a la libertad, deprisa nos libere a nosotros y reúna a nuestro exiliado de las cuatro esquinas de la tierra, libre a Sion, aún ambas casas de Israel, y digamos todos, amén. Amén. Hoy es Rosh Chodesh, luna renovada. Hoy damos inicio al primer día del segundo mes, que sea bueno para nosotros y para todo Israel. Tomen asiento, por favor. Estamos en el segundo mes, ya al escuchar esta trompeta, o las trompetas gemelas, las trompetas de plata, al escucharlas, dimos por inicio al segundo mes.
Y la letra que corresponde a este segundo mes es la letra Bet. Y en pictografía, lo que se interpreta por esta letra Bet es un plano de la tienda. O sea, en pocas palabras, Yahú nos está dando un plano de la tienda de lo que usted y yo debemos hacer. Pero este plano de la tienda tiene que ver con casa, con familia, con una carpa y que estemos adentro de ella. En el mes primero, el mes que acaba de terminar, el mensaje era estar anclados a la sabiduría. Así que Yahú estaba depositando sobre nosotros sabiduría. Y al depositar esa sabiduría, nosotros tenemos que producir algo con esa sabiduría. Recuerden, por favor, que con sabiduría fue fundada la tierra. Y estamos hablando de lo que sucedió en este mes primero, cuál fue el mensaje que estuvimos moviéndolo y viviendo en la vida nuestra. Y en Mishle, Proverbios capítulo 8, verso 1 al 4, y vamos a leer el verso 22 y 23 para saber qué es lo que nos dejó este mes primero, este mes de la sabiduría. Dice en el verso 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Luego en el verso 22 dice, Yahú me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fueran la fuente de las muchas aguas. Así que el principio de nuestra vida, el principio de la creación, o mejor dicho, antes de este Bereshit, o antes de este principio nuestro, Yahú dio sabiduría y con la sabiduría empezó a crear todo lo que existe. Como les dije antes, con la sabiduría fue fundada la tierra, pero hoy en este segundo mes vamos a comenzar a darnos cuenta con qué comienza la sabiduría. Hoy quiero invitarlos para que tomen lápiz y papel, porque la enseñanza, como siempre, va a estar muy interesante y es bueno que usted escriba para que podamos educarnos, podamos crecer, porque la sabiduría tiene sabiduría. Nosotros tenemos que aprenderla. Ahora, yo sí entiendo que con sabiduría viene el desarrollo de la existencia. Y si usted se da cuenta, la letra con la que comienza Bereshit es la letra Bet, o sea que es la segunda letra del hebreo, Bereshit. Pero esa segunda letra es la que nosotros utilizamos para el primer mes del año, porque es un principio, pero no es el principio de principios, porque el principio de principios es la letra Aleph, y la letra Aleph es con la que se comienza la palabra Elohim, o Dios, para que me entiendan, o dioses, para que me entiendan. Ahora, ¿cómo se dio el desarrollo de la existencia entonces? Comenzó de la siguiente manera. Elohim es entonces el conocimiento de la existencia de Yahú. Así que lo primero que hubo en la existencia es saber que existe Yahú y que tenemos un Elohim. Ahora, este Elohim trajo en Bereshit, ¿qué cosa? En el principio, ¿qué trajo él? Él trajo la sabiduría. Ahora,
aquí viene el punto importante que es el que va a corresponder a este mes, que yo quiero que usted se lo aprenda bien, por favor. Y es que la sabiduría, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo primero que ella nos enseña? La sabiduría nos enseña el temor, es correcto. Me gusta porque están estudiando. Enseña el temor. Así que la sabiduría entonces era lo que poseía Yahweh para comenzar la creación. Pero la sabiduría entonces lo que trae es el temor. Temor es lo que posee la sabiduría para comenzar la creación. Si usted llega a desarrollar este proceso en su vida, usted va a llegar a tener algo muy bueno. Entonces lo primero es reconocer que hay un Elohim. Lo segundo es que este Elohim va a comenzar la creación con la sabiduría. Y lo tercero es que la sabiduría va a comenzar con temor. Pero hay que preguntarnos qué es el temor. Y vamos a ver lo que define la Real Academia Española de lo que nosotros entendemos por temor. Por eso es que yo le digo a usted, la importancia de saber el español es muy buena, pero para efectos espirituales o que tengan que ver con el pueblo de Israel, necesitamos conocer las palabras correctas, traducidas e interpretadas de la manera que debe de ser para que usted pueda alcanzar el conocimiento de esa sabiduría que es el temor a Yahweh. ¿Qué es el temor? Dice que el temor, dicen en la lengua española, que es miedo o que es igual a la palabra miedo, y el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Recelo de un daño futuro, o sea, el temor es el recelo de un daño futuro. Tenemos miedo de un daño que vayamos a recibir nosotros en el futuro. Pero también se tiene que, el temor es reverencia a Dios. Así lo ponen la Real Academia. Reverencia a Dios. Ahora, ¿cuántos tipos de temor hay? Y que usted es necesario que conozca en la Torá. ¿Cuántos tipos de temor hay? Vamos a hablar del primero, que es la palabra pajat en hebreo. Pajat. Pajat se traduce o se interpreta como miedo, objeto temido, espanto o pavor. En Bereshit, en Génesis capítulo 31, verso del 36 y 42, dice lo siguiente: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido siguiéndome? Luego en el verso 42, lea lo siguiente, por favor, esto es muy importante. Dice: si el Elohei de mi padre, el Elohei de Abraham, y mire qué interesante lo que dice en hebreo, dice, y el miedo a Isaac, así dice en hebreo, no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío, sin nada. Vio Elohim mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Miren qué cosa más interesante. Isaac está diciendo, si el Elohei, si el Eloa de mi padre, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el miedo a Isaac, o sea, en pocas palabras, la palabra que está usando en hebreo es la palabra upajat, o la palabra pajat Isaac. Pajat Isaac. No fuera conmigo, o sea, en pocas palabras, le está diciendo Jacob a Labán que si él no tuviera miedo a Isaac,
Y dice miedo a Isaac porque él sabía lo que le estaba pasando, lo que le había sucedido a Isaac y quién era Isaac. Si eso no fuera con él, de cierto me enviarías ahora vacío. O sea, en pocas palabras, Labán sabe que no se puede meter con la descendencia de Isaac, porque Yahú había dado un pacto perpetuo con él. Pero hay otros que dicen que esta palabra donde dice en hebreo Pahat Isaac, es que hay que interpretar entonces que Pahat, ¿qué es? Es miedo. Pero este miedo, ¿qué significa Isaac? Isaac, ¿qué significa? Risa. Así que me río del miedo. El miedo me da risa. En pocas palabras, quiere decir que aquellas personas que tienen claro el pacto que Yahú hizo con Abraham en Isaac, ante las naciones, el miedo que nos puedan producir ellas a nosotros nos debería de causar risa. Pero eso sucede en las personas que están ancladas y seguras del pacto que Yahú dio a nuestro padre Abraham. Luego en Devarim, siempre hablando de la palabra Pajad, luego en Devarim, Deuteronomio capítulo 11, verso 25, dice, nadie se sostendrá delante de ustedes miedo y terror, porque vamos a hablar de estas dos palabras también. Dice, Pajadkem umoradhem. Miedo y terror de ustedes pondrá Yahú Elohehem, Yahú su Dios, sobre la faz de toda la Eretz que pises como Él les ha dicho. Así que la palabra que se está usando aquí es la palabra Pajad, y vamos a aprender en la siguiente la palabra Morá, que Morá significa terror. Vamos a hablar de ella. Ahora, ¿por qué miedo a Isaac? ¿Por qué usted cree que tenía miedo a Isaac, Labán o cualquiera de las naciones? Las naciones van a empezar a tener terror o miedo de la descendencia de Isaac, porque hay un grupo de la descendencia de Isaac que no tiene su esperanza puesta en la sangre de un hombre, ni en la sangre de un cordero o de un macho cabrío, sino que su esperanza y su confianza está en el pacto que Yahú hizo con nuestro padre Abraham, y por ende con Isaac, y por ende con Jacob, y por ende con Israel, y por ende con todas las tribus de Israel. Así que la razón por qué miedo tendría que tener a Isaac es porque en Isaac estaba hecho el pacto perpetuo. En Isaac estaba hecho el pacto perpetuo. En Bereshit capítulo 22, verso 17, dice lo siguiente: bendiciendo te bendeciré. Ya sabemos que aquí es la bendición que Yahú le está dando a nuestro padre Abraham, Avinu Abraham, y se la está dando, ¿por qué? Porque Abraham llevó a Isaac, su único hijo, al monte Moriah. Pero la bendición dice aquí en el verso 17, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Tu simiente como las estrellas de los Shamaim y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Así que Labán comenzó a tener temor porque sabía que en Isaac había un pacto y una promesa perpetua. Ahora, ¿usted quiere entonces que comience realmente a Yahú a hacer las cosas que hizo antes y las va a hacer mejor ahora? Es porque usted va a empezar a tener no solamente en su mente el tema del pacto, sino que ese pacto en su mente va a bajar el corazón y usted se va a sentir confiado y seguro que usted es descendiente del pacto.
Ahora, ¿qué produce el pajad? Esto es muy importante lo que les voy a enseñar. ¿Qué produce el pajad? La palabra pajad es miedo, ¿ok? Recuerden, ¿qué produce el miedo? En Bereshit capítulo 27, verso 33, aparece qué es lo que produce el miedo. Así que si usted va a ubicarse en este mensaje, trate de ir aprendiendo para que ponga por obra lo que está escuchando hoy. Aún para los que me están viendo por la televisión o me están viendo por el internet o están escuchando por la radio, preste atención a esto. Una persona con pajad, o sea, con miedo, produce lo que en Bereshit Génesis 27:33 dice: y se estremeció Isaac con grande ansiedad y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que cogió caza y me trajo y comí de todo antes que vinieras? Yo le bendije y será bendito. Isaac, el de pacto, como él no se puede retractar de lo que él ha dicho, a él entró ansiedad. Y la palabra que se usa para ansiedad es la palabra jaradá. Jaradá, ansiedad. El miedo produce ansiedad. Así que Labán tuvo entonces pajad, y después de pajad vino ansiedad. Ahora vamos a ver otro más. Jeremías 35, Jeremías capítulo 30, verso 5. Dice: Quijo amar Yahú kol jaradá. Porque así ha dicho Yahú, hemos oído voz de ansiedad, de miedo y no de paz. Así que la palabra para ansiedad es jarada y la palabra pajad es miedo. Una persona que tiene miedo produce ansiedad, jaradá. Ahora, ya hablamos de la palabra pajad. Esto es importante por lo que le voy a enseñar hoy. Ya hablamos de la palabra pajad, que es miedo. Ahora viene la otra palabra, que es la palabra morá. Lamentablemente, las traducciones no tienen claro qué es lo que ellos están traduciendo o interpretando. La palabra morá. Morá se traduce o se interpreta como terror. Cosa u obra aterradora, aterrador, espanto o algo terrible. Ejemplo de esa palabra, de la palabra morá, se encuentra en Devarim, capítulo 34, verso del 10 al 12. Deuteronomio capítulo 34, verso del 10 al 12 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Yahú cara a cara, en todas las señales y prodigios que le envió Yahú a hacer en Eres de Misraim a Faraón y a todos sus siervos y a toda su Eretz. Verso 12. Y en toda aquella mano esforzada y en todo el terror, y la palabra que usa es la palabra jamorá, o sea, la palabra morá, y en todo el terror grande que causó Moshe a ojos de todo Israel. También la palabra morá la vamos a encontrar en Devarim, capítulo 4, verso 34. Vaya conmigo, capítulo 4, verso 34. Dice lo siguiente: ¿ha Elohim probado a venir a tomar para sí Goy, nación, de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano fuerte y brazo extendido y grandes terrores? La palabra que usa en hebreo es la palabra moraim, ahí está en amarillo. Y grandes terrores, según todas las cosas que hizo con ustedes, Yahú Elohim en Israel ante tus ojos. ¿Qué produce el miedo? Ansiedad. El miedo produce ansiedad. Ahora, ¿qué produce morá? ¿Qué produce el terror?
¿Qué cree usted que produce el terror? Cuando una persona tiene terror, ¿sabe qué produce? Esto produce incapacidad para razonar. Y esto se va a poner muy interesante. Cuando una persona tiene terror, a esta persona le aparece la incapacidad para razonar. Se bloquean. Hay muchas personas que me dicen a mí, me bloqueé. El terror produce un bloqueo, una incapacidad para razonar. Entonces, el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensar racionalmente. Otra vez, el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensar racionalmente. En Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 10 al 12, dice lo siguiente: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, escuche bien, por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Está escuchando? O sea, en pocas palabras, Yahú va a enviar un espíritu de mentira a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la verdad? Porque la verdad la vamos a encontrar en diferentes dimensiones en la Torá. Porque la verdad fue el pacto que Yahú hizo con Abraham perpetuo, pero también la verdad es el cordero pascual que había que sacrificar allá en el desierto o en Misraim. Pero también la verdad es que había que matar machos cabríos, toros carneros y todos estos tipos de animales que estaban estipulados en la Torá. Pero también la verdad es que Yahshua o Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario o en el madero, derramó su sangre y gracias a eso es que yo soy salvo de la ira venidera. ¿Se da cuenta? Hay varias formas dentro de las Escrituras por las cuales usted puede encontrar muchas verdades. Pero al final usted debe de razonar y darse cuenta que la verdad es una nada más. Una de estas tres es la verdad. Ahora, cuando yo encuentro esto, me doy cuenta que hay un proceso de una doctrina equivocada. O hay una doctrina que está equivocada por los siguientes procesos que yo le voy a enseñar. Miren qué cosa más interesante. El proceso perfecto es reconocer que Yahú es Elohim, 1. 2, que apareció la sabiduría, ¿se acuerdan? Y 3, que la sabiduría que nos dio, temor. Ese proceso es perfecto. Pero mire cómo comienza el proceso en una doctrina equivocada. Una doctrina equivocada le empieza enseñando a usted con miedo. Si tú no aceptas a Dios, o si tú no te haces cristiano, o tú no te haces de una religión tal cual, ¿qué te va a pasar? Te vas al infierno. ¿Por qué tú tienes que venir a la iglesia, o a la sinagoga, o a la mezquita, o a la religión tal, o a la católica, lo que usted quiera? ¿Por qué? Si tú no vienes, ¿qué te va a pasar? Te vas al infierno. Así que el proceso de una doctrina equivocada es que comienza con miedo, con pajad, y este pajad, ¿qué produce? ¿Se acuerda? ¿Qué produce pajad? El miedo produce ansiedad. Así que las personas comienzan con ansiedad. Y después de ansiedad de que me voy a ir al infierno o que me voy a perder, y si yo no estoy con Dios me va a castigar Dios, entonces la ansiedad, ¿qué me va a producir?
terror. Así que terror me va a producir morá. Y cuando yo tenga terror, ¿qué me va a producir el terror? Me va a producir incapacidad para razonar. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted viene y le habla a una persona que no quiere escuchar la Torá, la primera voz, el primer mandamiento de Yahweh, cuando esa persona no quiere escuchar, ¿por qué no quiere esa persona escuchar? Porque ya está incapacitada para razonar. Y usted, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted le dice, pero mira, aquí está escrito. Y la gente sabe en su cabeza que es verdad, pero en el corazón está sembrada la mentira. Miren qué cosa entonces. El proceso de una doctrina equivocada es pajad, miedo. El miedo me produce ansiedad. La ansiedad me produce terror. Y el terror me produce la incapacidad para razonar. ¿Cómo yo sé que una persona está equivocada? O que una doctrina está equivocada. Es fácil. Háblele de la verdad. Y la verdad es la primer orden. Yo me encuentro tres verdades. Un pacto de Yahweh eterno para con Isaac, para con Abraham, Isaac, Jacob e Israel. O un pacto de Yahweh a través de la sangre de los corderos, machos cabríos, toros carneros. O un pacto de Yahweh a través de la sangre de Cristo o de Yeshua en el madero. Cuando yo le digo a la persona, Yahweh no miente ni se arrepiente, y Yahweh juró a Abraham que toda su descendencia sería bendita, desde ese momento, no desde la cruz, la gente me dice que estoy equivocado. ¿Pero por qué dice la gente que estoy equivocado? Porque Yahweh envió un espíritu de mentira porque negaron la verdad. ¿Cuál verdad? Que Yahweh no miente. Que Yahweh no se arrepiente. Que Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, estamos hablando de cuántos tipos de temor hay. ¿Cuántos tipos de temor hay? Hablábamos de que está el primero, que es pajad, que es miedo, objeto, temido, espanto, pavor. O sea, le tenemos miedo a las cosas inminentes. Luego la palabra que tenemos es la palabra morá. Morá significa terror. Terror, cosa u obra aterradora, aterrador, espanto, terrible a las cosas destructivas que veo. Ahora viene la palabra irá. Esta es la hermosa. Irá, esa palabra irá, es temor o reverencia o temer. Y muchas personas no saben cuando se habla del temor, si está hablando de miedo, si está hablando de terror o si está hablando de temor. ¿De qué hablábamos en el primer mes? ¿Cuál es el mensaje del primer mes? ¿Se acuerdan? Era estar anclados a la sabiduría. Ok, si dice entonces estar anclados a la sabiduría, no se olviden que con sabiduría fue fundada la tierra. Ahora, en Mishle, en Proverbios, capítulo 9, verso 10, dice lo siguiente. Se lo voy a leer tal cual está escrito realmente este verso en hebreo. Dice, el comienzo de la sabiduría no es el principio, sino el comienzo, porque la palabra que usa es la palabra tejilat. Tejilat, Jochma, Irat, Yahu. El comienzo de la sabiduría es el temor, pero la palabra temor aquí no tiene que ver ni con miedo ni con terror. Ahora vamos a saber qué es temor entonces. El comienzo de la sabiduría es el temor a Yahweh, y la ciencia de los Kadoshim y la ciencia de los santos es inteligencia.
temor. En Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 13, dice, a Yahuwah Eloheja temerás. Y la palabra que usa es la palabra irá. Y a él servirás y por su nombre jurarás. Y la palabra que está usando es la palabra, en hebreo, irá, temerás. Devarim capítulo 31, verso 12. Miren que toda la palabra que tiene que ver con temor es la palabra irá. Y vamos a ver qué significa realmente. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y extranjeros que estén en tus tiendas, para que oigan y aprendan y teman. ¿Está escuchando? A Yahuwah Elohejen, a Yahuwah su Eloa, su Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta Torah. Teman. ¿Qué es el temor a Yahuwah? ¿Qué es el temor a Yahuwah? No es la sabiduría. Ahí es donde muchos están equivocados. Apareció primero Elohim, después de Elohim, ¿qué vino? Sabiduría. Y después de la sabiduría produjo temor. O sea, el proceso es así. Los pasos son Elohim, ¿qué más? Sabiduría y luego temor. El comienzo de la sabiduría, o sea, la sabiduría comenzó no construyendo, sino poniendo ¿qué? Temor. Pero temor no es miedo. Temor no es terror. Esa palabra irá es la que tenemos que aprender. En Mishle, capítulo 14, verso 27 dice, el temor de Yahuwah es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Yahuwah es manantial de vida. En pocas palabras, una persona que quiere morir, sencillamente, no escucha, ni aprende, ni entiende el temor de Yahuwah. El temor de Yahuwah es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Procesos. Elohim, sabiduría, temor. Si no entró el temor, entonces ¿qué sucedió? Al no entrar el temor de Yahuwah, no miedo, no terror, temor. Ahora, ¿temor a qué? Acuérdense por favor de Adán y Java. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Java? ¿El de Java cuál fue? ¿Cuál fue? El pecado de Java fue escuchar y ver. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Escuchar y ver. O sea, quiere decir que lo que nosotros teníamos que tener era temor para escuchar y ver. ¿Qué es irá? Temor, reverencia, temer, pero temer no significa miedo. Aquí en el castellano o en el español, cuando nosotros hablamos de temor, lo relacionamos con miedo, ¿cierto? Pero en hebreo son diferentes las palabras, por eso usted tiene que entender qué es realmente temor. Es reverencia y es temer. Y hablamos de la palabra shma, que es escuchar, y luego la palabra ra, que es ver. O sea, en pocas palabras, para que usted me entienda, que cuando se dice irá en hebreo, tiene que ver con escuchar y tiene que ver con la palabra ra, que significa ver. O sea, vienen de lo mismo. Para que usted me entienda de qué estoy hablando, en Bereshit, capítulo 3, Génesis, capítulo 3, verso del 1 al 6,
Mire lo que dice. Dice, bueno, vamos a leer el verso 1 y el verso 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales de la Sadé que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, verso 1, con que Elohim les ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces muchos decimos, yo mismo he enseñado, que el pecado de Java fue escuchar y el pecado de Adán fue ver, pero no es verdad. Tanto escuchó Java como vio el fruto. Lo mismo hizo Adán. Java escuchó cuando la serpiente le habló. Y después que le habló la serpiente, vio que el fruto era codiciable. Lo mismo Adán. Adán escuchó a su mujer. Y después de haber escuchado, ¿qué hizo? Vio el fruto. Así que, cuando no hay temor en el principio, la sabiduría comienza con el temor. Y el temor nos hace escuchar y ver. Pero si no hay temor, no escuchamos y no vemos. En Job, capítulo 42, verso 5, dicen las escrituras que Job era perfecto al principio, ¿cierto? Job había escuchado hablar de Yahweh y Yahweh lo tenía bendecido. Y hay muchas personas que sí han escuchado hablar de Yahweh y Yahweh los tiene bendecidos, los tiene benditos. Pero hay un momento en la vida de esos benditos que Yahweh nos va a poner a prueba, así como a Job. Así como a Job nos va a poner a prueba. Y muchos de nosotros vamos a caer en pensar que porque estamos benditos en el momento, significa que tenemos a Yahweh de las barbas. Pero el proceso de Job era para darse cuenta que sí era cierto, había escuchado de Yahweh, pero él no había visto a Yahweh todavía. Así que en Job capítulo 42, verso 5 dice él, de oídas te había oído. Pero todo el proceso de dolor de Job, todo ese proceso, ese desierto, esa tristeza, toda esa angustia, la traición de su mujer, todo lo que pasó, la traición de sus hermanos, de sus amigos, la muerte de sus hijos, el zarat que le pegó, o sea, todo eso lo hizo darse cuenta a Job que es cierto, él había escuchado de un Eloah, había escuchado de Yahweh, pero sus ojos todavía no lo habían visto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, yo no sé si usted en su vida ha pasado por esos procesos donde usted antes tenía. Y usted dice, yo antes tenía. O hay quienes nunca han tenido nada. Y esos que nunca han tenido nada posiblemente nunca han escuchado. O han escuchado sin temor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces nosotros? ¿Qué se debe de hacer en este tiempo? Debemos de restaurar el escuchar y ver. De hecho, hay un verso, y voy a citar a Yeshua, a Jesús, que le preguntaron, oye, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y la gente dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No, ese no es el primer gran mandamiento. El primer mandamiento es, escucha a Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es.
Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha. Así que cuando yo veo el Shema, hay dos cosas que estoy viendo. Porque la palabra Echad se escribe, ¿con qué letra comienza la palabra Echad? Con la letra Ain. ¿Y Ain qué es? Es ojo, ver, mirar. Así que Shema comienza con escucha. ¿Y cómo termina? Escucha y mira. Así que hay que restaurar el escuchar y hay que restaurar el ver. Cuando se habla de Shema Israel, no solamente es un verso que dice Yahu no es. No, hay que ver algo más en él. ¿Qué produce entonces el temor? ¿Qué produce ira en hebreo? ¿Qué cree usted que produce? Piense. Cuando usted tiene ira, cuando usted tiene temor, ¿qué produce? ¿Ah? Produce confianza. Produce emuná. En Tejilín, capítulo 56, verso 4, dice: en Elohim exaltaré su palabra, en Elohim he confiado, no temeré lo que me haga la carne. Cuando la gente habla de ese verso, dice: no temeré lo que el hombre me haga, o lo que me haga el hombre. Pero en hebreo no dice la palabra ish, ni dice la palabra Adam. Be Elohim Bejati lo ira, mayase basar li, basar es carne. En Elohim exaltaré su palabra, en Elohim he confiado, en Elohim he confiado, no temeré lo que me haga la carne. Parece ser que la prueba más dura que pasó nuestro querido Job fue en la carne, cuando le pusieron el zarat. No temeré lo que me haga la carne. En Mishle, en Proverbios capítulo 29, verso 5, dice: la ansiedad del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahú será exaltado. El que confía en Yahú será exaltado. El proceso de una doctrina correcta, ¿cuál sería entonces? Ya vimos el proceso de una doctrina incorrecta. ¿Cuál sería entonces el proceso? ¿Cómo comienza una doctrina correcta? ¿Ah? No, ¿con qué? No, ya el temor no, y tampoco es escuchar. ¿Cómo comienza? Con sabiduría. Comienza con sabiduría. El proceso de una doctrina correcta tiene que comenzar con sabiduría. Ahora, ¿la sabiduría qué produce? Ira, produce temor. Ahora, ¿el temor qué produce? Escuchar. Acuérdense que apareció el temor, pero Java no escuchó a Yahú, sino que escuchó a la serpiente. Entonces lo primero es escuchar. Ahora, ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo otro? Ver, exactamente. Ahora, cuando uno ve, cuando uno escucha y ve, ¿qué produce? ¿Qué me produce? Emuná, confianza, es correcto. Miren el proceso: sabiduría, temor
escuchar, ver, emuná. O sea, una persona que tiene confianza, que tiene emuná, está convencida de quién es, de dónde viene y sabe para dónde va. Ese es el proceso de una doctrina correcta. Así que en Mishle, entonces, en Proverbios 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es ¿qué cosa? El temor de Yahú, y la ciencia de los Kadoshim es inteligencia. Quiero cerrar con esto. Y que lo tenga usted claro en su corazón. Uno de los problemas que tiene toda la gente es que tenemos el conocimiento, pero no lo ponemos por obra. El mensaje para este mes segundo es el siguiente, y preste mucha atención, por favor. Es el temor de Yahú me hace escuchar y ver, y este producirá en mí emuná. Emuná no significa voy a torcer el brazo a Yahú. Emuná significa que estoy anclado y confiado en quién yo soy. Emuná significa que yo estoy anclado en Elohim, el Elohim que con sabiduría creó los cielos y la tierra, y que esa sabiduría produjo en mi temor. Ese temor me permite escuchar, y el escuchar a Yahú me va a permitir verlo a Él cara a cara. Y cuando yo lo vea a Él cara a cara, mi alma, mi neshama, mi espíritu estará anclado y confiado en Él. Así que, pueblo de Israel, familias de Israel, el temor de Yahú me hace escuchar y ver, y este producirá en mí emuná. Este es el mensaje de este mes segundo. Este es el mensaje que usted y yo debemos de tener claro en nuestro pensamiento, en nuestro vientre o en nuestro estómago, en nuestro corazón, y nuestra boca hablará de eso tov, de eso bueno que Yahú ha dado a nuestra vida. Siempre en cada Rosh Chodesh, por ser una fiesta solemne, y como lo estipula la Torá, presentamos el matzá. Es la ofrenda que Yahú pide para este tiempo. Así que en Kavaná, por favor, en concentración, pensando en esa ofrenda para Yahú y la importancia de lo que representa este matzá, que es un pan sin levadura. Queremos presentarlo delante de Él en representación de las 12 tribus de Israel. Que sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Baruch atah Yahu Eloheinu melech haolam, hamokshi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tú, Yahu nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendice con el fruto de la tierra. Amén. Así como están en pie, en el libro de Bamidbar, capítulo 6, verso del 24 al 26 dice, y así bendecirás a los hijos de Israel. Y Yahú dice que ponga su nombre, el nombre de Él, sobre las tribus.
יברכך יחו וישמרך. יעל יחו פניו אליך ויחונך. יישא פניו אליך וישם לך Shalom. Que Yahú te bendiga y que Yahú te guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahú se incline favorablemente a ti. Y que Yahú pueda darte paz. Amén. Amén.